Resulta que Bogotá ya no solamente camina insegura, ya no solamente camina con miedo por los feminicidios, por los hurtos, los asesinatos, los robos, en fin, sino que ahora resulta que los bogotanos también caminan con hambre. La alcaldía supuestamente más técnica que tiene nuestro país, que está en cabeza de Carlos Fernando Galán, va a dejar sin alimentación a más de 30.000 personas que se han visto beneficiadas por los comedores comunitarios a lo largo de los años y gracias además a gobiernos progresistas que estuvieron en la ciudad de Bogotá. Ya les voy a contar específicamente de qué se trata y por supuesto por qué representantes como Mafe Carrascal le exigen a Carlos Fernando Galán y a sus secretarios mayor celeridad para poder brindarle una excelente atención, pero además un plan de contingencia a los habitantes de Bogotá que se ven diariamente beneficiados por estos comedores comunitarios. Los dejaron botados, los dejaron a la deriva, así como básicamente están todos los bogotanos hace más de un año, después de la posesión y después de las votaciones del señor Carlos Fernando Galán, que ya en este caso pues pareciera que estuviera compitiendo con Iván Duque. Tal vez está en un año de aprendizaje, no lo sabemos. Pero pues bueno, antes de irnos específicamente a lo que está sucediendo con los comedores comunitarios, quiero que empecemos con este video de Daniel Monroy. Él pertenece a ese nichito, es influenciador, es youtuber también del gobierno progresista, del gobierno del cambio, y él a través de su cuenta de X trae este video que es realmente vergonzoso. No podíamos esperar más y tampoco podíamos esperar menos de Blue Radio en cabeza de Néstor Morales y con personas como el señor Ricardo Ospina. Este señor que en múltiples ocasiones, y no solamente él, sino todos los medios tradicionales de comunicación le lavan la cara incansablemente a Carlos Fernando Galán a través de estas emisoras, a través de la televisión, a través de las plataformas digitales, a través de sus periódicos, entre otros. Quiero que por favor le presten muchísima atención a cómo Ricardo Ospina se refiere a las personas que no están de acuerdo con las políticas de Carlos Fernando Galán, a los ciudadanos que le hacen veeduría constante al alcalde de Bogotá, al alcalde más técnico, que en este momento tiene a Bogotá sumida en la inseguridad, en los robos, en los trancones, calles completamente tapadas y no solamente eso, sino que ahora se suma el hambre. Más de 300.000 bogotanos se están viendo afectados por el cierre de los comedores comunitarios. Escuchen esto. Daniel Monroy escribió: me parece un irrespeto que el director de un medio de comunicación tache de bodegas a los bogotanos. Entendemos que los medios tradicionales le lavan la cara a Carlos Fernando Galán a diario, pero eso no justifica insultar a los capitalinos por señalar el desastre de esta alcaldía. Escuchen esto, por favor. Coincidencialmente, Ricardo, Álvaro, están las bodegas muy activas en estos últimos días y en estas últimas horas, muy activas, digo, contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así que, pues las dudas están todas sobre la mesa. Ahora resulta que Carlos Fernando Galán es la víctima en todo esto, que ya nadie le puede hacer veeduría, que nadie puede cuestionar a la alcaldía más técnica que tiene nuestro país, nadie puede decir absolutamente nada, porque entonces son bodegas que están atacando indiscriminadamente a Carlos Fernando Galán. Escúchenlo por favor nuevamente, porque es increíble que después de todo lo que ha pasado, las inundaciones, los feminicidios, los robos, los trancones, los atrasos en el metro de Bogotá, los comedores comunitarios cerrados, los rifirrafes que ha tenido con el gobierno nacional única y exclusivamente por su ego, entonces aún así los medios tradicionales le siguen lavando la cara. Escuchen. Coincidencialmente, Ricardo, Álvaro, están las bodegas muy activas en estos últimos días y en estas últimas horas, muy activas, digo, contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así que, pues las dudas están todas sobre la mesa. ¿Qué habremos hecho los colombianos para merecernos también este tipo de periodismo que hacen estos señores a través de la radio, a través de la televisión, a través de los micrófonos? ¿Qué habremos hecho y qué estaremos pagando para que personas como Ricardo Ospina le laven la cara a Carlos Fernando Galán? El mismo que incluso hace unos días le hacía un llamado al presidente Gustavo Petro para que él se pusiera al frente con el tema de las comunidades indígenas que llegaron nuevamente a la ciudad de Bogotá, después de tantas veces que el mismo Carlos Fernando Galán indicó que el gobierno nacional no tenía
tenía que meterse ni inmiscuirse en temas de Bogotá, en temas de la capital. Última Hora Caracol en su momento escribió: el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró el llamado al gobierno nacional para atender la llegada de las comunidades indígenas a Bogotá. Dice, no es nuestra responsabilidad, aseguró. Pidió a la nación que actúen con urgencia y brinde garantías de dignidad a estas poblaciones. Escuchen. El tema de los indígenas, alcalde, ¿para la administración hay algún móvil político en esta llegada masiva de indígenas a Bogotá? ¿Y cómo se va a brindar el Parque Nacional para que no sea invadido nuevamente? Bueno, miren, nosotros, ustedes saben, Bogotá es una ciudad donde entendemos llegan poblaciones de todos los rincones del país, y particularmente cuando hay demandas frente al gobierno nacional, como está ocurriendo en este momento, no solamente con indígenas en Vera, sino también con la población campesina que está llegando. Son demandas que tienen que ver con temas que son responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros respetamos eso, sí, pero creemos que el gobierno nacional tiene que actuar, tiene que responder, tiene que recibirlas, tiene que atender esas inquietudes. No podemos eventualmente dejar esto en manos de otros actores que no tienen esa responsabilidad, porque ¿cómo logramos desde Bogotá resolver problemáticas en territorio, en Risaralda, en Chocó? No es nuestra responsabilidad. Entonces sí creemos y hacemos un llamado. Bogotá ha recibido, por ejemplo, a la población en Vera en varias oportunidades. Hicimos un esfuerzo que no se había hecho en Bogotá en términos de apoyo para el retorno de esta población, que la mayoría quería retornar a su lugar de origen. Hicimos ese esfuerzo que permitió que más cerca de 700 personas que estaban en el Parque Nacional en condiciones que no garantizaban las condiciones básicas dignas para esta población pudieran retornar a su lugar de origen. Nosotros hacemos un llamado a la nación para que atienda estas demandas, para que actúe y para que también asuma la responsabilidad que le corresponde en que esa población, al estar en Bogotá, pueda estar en una situación digna. Estar en un espacio público como un parque, como una calle, no es una situación digna para esa población. Y a quien le corresponde atender esta situación principalmente es a la nación. Entonces no pueden estar eventualmente evadiendo su responsabilidad. Falta de coordinación que hemos visto, nos busca una entidad del Estado pidiéndonos apoyo para que otra entidad del Estado del orden nacional apoye. Eso tiene sentido. Siéntese el gobierno nacional, asuma su responsabilidad. Bogotá está lista a ayudar, pero lo que nos corresponde a nosotros. Pero la problemática que tenemos hoy, que llegan poblaciones de diferentes puntos del país a Bogotá, es por temas que son responsabilidad de la nación y que tiene que atender. Carlos Fernando Galán definitivamente solo da risa. Él dice que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, que no tiene que evadir su responsabilidad. Y esa evasión de la responsabilidad es la que está haciendo él como alcalde de Bogotá hace casi un año. Hace más de un año. ¿Será que está en el mismo año de aprendizaje que el señor Iván Duque? Daniel Monroy escribió: alcalde, hoy los comedores comunitarios están cerrados y la alcaldía no adoptó ningún plan de contingencia. ¿Eso tampoco es de su responsabilidad o también es culpa de la administración pasada? Ya lleva casi un año gobernando y los bogotanos han visto más excusas que soluciones, totalmente. No sabemos efectivamente cómo llegó este señor a ser el alcalde de Bogotá, pero lo que sí es completamente claro es que el gobierno del presidente Gustavo Petro muestra muchísimos más resultados que los que muestra la alcaldía más técnica de Carlos Fernando Galán. El presidente incluso en las últimas horas anunció que se había llegado a acuerdos con la comunidad indígena en Vera. Esto, por supuesto, es un hecho histórico, además, no solamente por los acuerdos, sino por esto que menciona también aquí Daniel. Él escribió: sin SMAT, sin represión, solo a través del diálogo, y me trae inmediatamente el paro camionero. Fue exactamente lo mismo, no hubo represión, no hubo SMAT, no hubo lesionados, no hubo muertos, solamente se solucionó a través del diálogo. Tampoco fueron necesarios los comentarios y estigmatizaciones racistas que hicieron desde el gobierno de Carlos Fernando Galán y que también hicieron algunos medios tradicionales. Pero observen ustedes, mientras tanto, en dónde se encontraba Carlos Fernando Galán. Marcela, a través de su cuenta de X, pues nos trae este trino y ella escribe: mientras tanto, Bogotá inundada de basuras, sin agua y los comedores comunitarios cerrados. Va muy bien el Delfín. Va muy bien el señor que decía ser el mejor preparado para Bogotá, el que decía que supuestamente iba a llevar a Bogotá a caminar completamente segura, y todos nos estamos dando cuenta que no es así. Bogotá está sumida en los hurtos, Bogotá está sin agua a pesar de la temporada de lluvias, está completamente inundada, está sin comedores comunitarios. Ustedes dirán, ¿qué comedores comunitarios? Estos comedores que incluso el mismo presidente Gustavo Petro desde el pasado 29 de junio los había anunciado. Es necesario recordarlo para que ustedes vean primero la disposición del gobierno nacional, como siempre, para combatir el hambre, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Esta propuesta, además, la rechazaron
pasaron personas como Federico Gutiérrez y pues por supuesto Carlos Fernando Galán. Recordemos lo que mencionó el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de junio, en donde hizo ese llamado y en donde anunció que se iban a abrir más de 1.000 plazas de mercado en todo el país y pues adicionalmente los comedores comunitarios. El presidente en el mes de junio escribió: he puesto la primera piedra de la primera de 1.000 plazas de mercado de venta directa de productos campesinos, con comedores comunitarios y dispensario de bienestarina, elaborada con productos nacionales en la lucha contra el hambre. Escuchen lo que mencionó el presidente en su momento. Estos puntos de abastecimiento solidario son una lucha contra el hambre. Vía comunicación mal informada, el pueblo colombiano cree que es uno de los pueblos más desarrollados de América Latina. No es cierto. Colombia es una de las sociedades más pobres de América Latina. Tenemos con qué ser ricos, indudablemente, no hay sino que mirar a los lados, las montañas, los llanos, los ríos, la belleza del país, las capacidades que tiene el país para producir riqueza. Claro que podríamos ser ricos, pero la incapacidad absoluta de una élite política egoísta, depredadora y asesina ha impedido que esta sociedad pueda vivir de acuerdo a la capacidad que le da a su propio país. Ha vuelto en un país rico que se roban permanentemente, que lo depredan, que le sacan su petróleo y su carbón sin pagar impuestos. Cuando el petróleo y el carbón son propiedad de la nación colombiana, han llevado a este país a ser el país más desigual socialmente de todo el planeta Tierra. No hay una sociedad que sea más desigual que la colombiana. Y esa desigualdad nos ha traído los problemas graves que hoy tenemos. El narcotráfico, que es el intento de superar la desigualdad por la vía fácil y que produce también uno de los países con mayores niveles de violencia. La misma desigualdad que podemos decir que prácticamente está promoviendo Carlos Fernando Galán a través de su alcaldía. Completamente indignante. Vean esto. Ana Teresa Bernal es concejal de Bogotá y ella escribió: la administración de Carlos Fernando Galán cierra más de 100 comedores comunitarios, dejando a 30.000 personas en estado crítico. ¿Dónde está el plan de contingencia? Secretario Roberto Angulo, urge que la Personería de Bogotá garantice los derechos de quienes dependen de estos espacios. Pero observen ustedes esto. Es necesario recordar que luego de que el presidente hizo ese anuncio de los comedores comunitarios, también a través del Departamento de Prosperidad Social, en cabeza de su director Gustavo Bolívar, había hecho la solicitud de que se empezaran a buscar lotes para que en este caso esos espacios se pudieran adecuar para convertirlos en comedores comunitarios. Pero observen esto, Bogotá y Medellín no habrían aceptado el programa del gobierno de lucha contra el hambre. La misma lucha contra el hambre de la cual el gobierno progresista ha venido trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años, y por personas como Carlos Fernando Galán. Resulta que ahora los bogotanos están viendo esto. Cierran comedores comunitarios en Bogotá por falta de un contrato vigente. Más de 30.000 personas fueron afectadas. Más de 30.000 bogotanos en este momento le dicen no al cierre de los comedores. Yo quiero que por favor ustedes escuchen lo que mencionó la representante Mafe Carrascal haciéndole ese llamado al secretario Roberto Angulo sobre su irresponsabilidad frente al cierre de los comedores comunitarios. Recordemos que estos comedores comunitarios adicionalmente pues lo hacen uso principalmente las personas de escasos recursos, personas que en muchas opciones, en muchos lugares y en muchas localidades solamente tienen acceso a estos comedores comunitarios para poder alimentarse. Mafe Carrascal escribió: secretario Roberto Angulo, no sea irresponsable. Mi pregunta fue clara: ¿cuál es el plan de contingencia para atender a las personas que se alimentan de estos comedores? Aguantar hambre 7 días, incluso 2 semanas en algunos casos, mientras ustedes legalizan la contratación. Cerrar 117 comedores comunitarios durante un solo día sin plan de contingencia, sin paquete de alimentación que permita amainar el hambre. Afecta a más de 30.000 personas vulnerables. Escuchen, por favor. Ayer en esta misma plenaria hice una denuncia sobre el cierre de comedores comunitarios en Bogotá. Dije que eran 100 comedores comunitarios cerrados, pero hoy la Secretaría de Integración Social me corrigió. No son 100, son 117.
Lo más triste de todo es que nos dicen que la contratación ya está garantizada y eso lo sabemos. La pregunta no fue si la contratación está garantizada, la pregunta fue ¿por qué no hay un plan de contingencia? ¿Por qué hay por lo menos entre 30.000 y 40.000 bogotanos y bogotanas que hoy no están recibiendo alimentación ni atención psicosocial? ¿Por qué, Roberto Angulo, secretario de Integración Social, usted sale a responder de una manera tan escueta, pero además tan irresponsable y tan irrespetuosa con los bogotanos y bogotanas que hoy sufren las consecuencias de su negligencia? No hay cómo atender a esta población. Si de algo podía ufanarse Bogotá, una ciudad tan desigual, era de tener programas tan exitosos promovidos por los gobiernos progresistas de esta ciudad desde hace más de una década. ¿Cuál es la respuesta de Integración Social? Que es que van a abrir 3 comedores más. Entonces esa es la justificación para dejar sin plan de contingencia y sin alimentación a miles de personas. Pero eso sí, se hicieron elegir como el gobierno más técnico, sino de la historia de Bogotá, incluso de la galaxia, porque no hay nadie más técnico que el gobierno de Carlos Fernando Galán. Los comedores comunitarios son la garantía del acceso al derecho a la alimentación de las personas más vulnerables y más vulneradas de esta ciudad. Les pido no solamente respeto con la ciudadanía, sino acciones contundentes y rápidas para atender a estas poblaciones. Completamente de acuerdo con lo que dice la representante. La excusa de Carlos Fernando Galán a través de su secretario es que van a ampliar la red de comedores comunitarios, pero entonces por esa razón están dejando sin alimentación a miles de personas en la capital, en donde están los planes de contingencia. Incluso varios ciudadanos como Juan David Duque se preguntan qué hubiera pasado si fuera Gustavo Petro quien por negligencia dejó a 30.000 personas sin comida de comedores comunitarios como lo hizo Carlos Fernando Galán. ¿Ustedes qué creen que hubiera sucedido? Déjennos por favor aquí lo que piensan abajito en los comentarios, porque ya lo vimos al inicio de este video, ni siquiera los medios se han pronunciado frente a este tema. Esto no es un escándalo nacional, ¿por qué? Pues porque esto no lo hace el presidente Gustavo Petro, porque esto que está sucediendo con los comedores comunitarios no sucedió en la alcaldía de Gustavo Petro, cuando él era alcalde de Bogotá. Está sucediendo con Carlos Fernando Galán, pero pues para personas como Ricardo Ospina, periodista y director del sistema informativo de Blue Radio, entonces son bodegas los que cuestionan al señor Carlos Fernando Galán. Juan David Duque igualmente escribe: el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el programa de Gustavo Petro para luchar contra el hambre. Hoy, por negligencia, tienen a 30.000 personas aguantando hambre tras suspensión de 100 comedores comunitarios. Y adicionalmente, quiero ir cerrando este video con esto que menciona John a través de su cuenta de X, en donde escribió: si decían que Duque era un tonto farandulero, no han visto a Carlos Fernando Galán en plena crisis de agua, en plena crisis de Bogotá sin agua, sin comedores comunitarios, basura sin recoger, inundaciones, trancones, etcétera. Pero el majadero está en Cartagena. Así es, en este momento Carlos Fernando Galán se encuentra en Cartagena. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video. Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios aquí abajito en la cajita de los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta negligencia de Carlos Fernando Galán, de esta irresponsabilidad también a través de su secretario, de Roberto Angulo, de dejar a miles de personas sin el servicio de los comedores comunitarios, miles de personas que posiblemente solamente se alimentan gracias a estos comedores que fueron impulsados por gobiernos progresistas desde hace varias décadas atrás? A todos muchas gracias. Por favor, no olviden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en X y también en TikTok. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, y no olviden también por favor seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video le van a dar clic en la descripción del mismo, ver más, y se van a desplegar todos nuestros links. Ahí nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.